Iglesia Cristiana Siempre en Victoria, con su pastor Carlos Gutiérrez. Estudios bíblicos, temas de actualidad, devocionales, enseñanzas, todo lo que necesitas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Mateo 8, 23 al 25, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Amén y amén. Puedes tomar asiento. La tempestad interna. Hermano, vivimos situaciones que a veces, y quiero que lo comprendas muy bien, a veces somos nosotros en nuestro interior, y yo creo que hasta en la mayoría de los casos, en nuestro interior vemos la situación más grande y más terrible de lo que es. No sé si te ha pasado que tú piensas en algo que vas a enfrentar y te imaginas el peor escenario, y cuando llegas no sucedió así. Estás trabajando, estás ahí en tu empresa y llega un amigo y dice: uy, hermano, lo está llamando el jefe, me está llamando. Entonces usted comienza a acercarse, y porque se asusta, ¿no? Se está haciendo bien las cosas, ¿no? Pero bueno, usted se asusta y usted comienza a acercarse y me van a echar. ¿Qué me va a decir? Ay. Y entonces nos falta ese compañero reactivo, ese compañero pesimista, dice: hermano, lo llamaron y están rodando cabezas. Están rodando cabezas. Y usted entra todo asustado, ya pensando lo peor. Y el jefe le dice: ¿sabes qué? Te he llamado para decirte que has hecho muy bien tu trabajo, que hay un puesto de ascenso y te hemos perfilado. No sé si le ha pasado, pronto estoy exagerando el ejemplo, pero nos ha pasado. Nos imaginamos cosas tremendas cuando vemos que a nuestro alrededor hay tormenta, cuando vemos que a nuestro alrededor hay olas que están golpeando nuestra barca. El problema no son esas tormentas externas, el problema es esa tormenta interna que está en nosotros, y es falta de fe. Mira que estos discípulos, hermano, estaban nada más ni nada menos que con Yeshua. O sea, ¿cuál es el problema si hay lluvia? ¿Cuál es el problema si hay tormenta? ¿Cuál es el problema si nosotros estamos guardados en la mano de Cristo, protegidos, hermano, para su honra y para su gloria? ¿Cuál es el problema? ¿Acaso la fe que nosotros tenemos no debe ser tan grande que podamos decirle a cualquier situación: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo? Y no sabemos el versículo y lo recitamos. Y nos sentimos muy seguros aquí en la iglesia. Cuando estamos adorando, cuando estamos alabando, cuando Él dice que sí, nadie dice que no. Cuando Él dice que sí, nadie dice que no. Cuando Él dice que no, nadie dice que sí. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros queremos que Dios nos diga sí. Queremos que nos digan sí. Entonces la tormenta para nosotros llega con ese no. La tormenta para nosotros llega con ese obstáculo. Tenemos fe aquí cantando coros y danzamos y alabamos, pero allá afuera, cuando salimos, usted tiene que reconocer qué clase de tierra fue la que recibió la semilla. Si esa que se recibe con gozo y apenas llegan las pruebas, llega, hermano, y se va. La semilla se la llevan los pájaros, los afanes de la vida. Todos vamos a tener situaciones, claro. Usted tiene una, sí, yo también. Hoy acá tengo dos por lo menos muy importantes. ¿Y acaso mi vida no está guardada en Cristo?
Y si no es el tiempo, pues no es el tiempo. Si no es el momento, pues no es el momento. Pero si yo confío en el Señor, yo sé que Él siempre tiene el control. ¿Y sabe qué pasó? La tormenta interna de estos discípulos fueron tremendos. Lo lee ahí, en el versículo 24. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad. Yo voy con Cristo y se levanta tempestad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible si yo estoy contigo, Señor, que se levante tempestad? Pues sí, en este mundo tendréis pruebas, tendréis aflicciones. Tu fe tiene que ser tan alta que tú creas que el Señor ya venció al mundo y que tú con Él eres vencedor. La prueba te hace fuerte, la prueba te crea experiencia, la prueba te muestra la capacidad de fe que tú tienes. La prueba te hace saber que tienes un Cristo vivo. La prueba te permite ver milagros, prodigios. Te permite ver la gloria de Dios. Yo a veces me pongo a pensar, hermanos amados, una vida sin pruebas. ¿Usted imagínese una vida sin pruebas? Imagínese su vida sin ningún problema. No falta el que diga, ay, tan rico fuera. No, no es nada rico. Levantarse usted en la mañana y saber que no va a pasar nada, sin retos. O sea, sin retos. El que va a construir una casa, la va a construir, no le importa cómo lo haga porque va a salir bien. Cuando nosotros comenzamos a ver que la prueba nos forma el carácter, nos forma el carácter de nuestra fe, de nuestra vida, que nos da experiencia, vamos a agradecer las pruebas. Camilo José Cela, premio Nobel de Literatura, dijo, le preguntaron, mejor dicho, que a quién le debía el éxito de su gran carrera literaria. Y él dijo, con cada una de las piedras que lanzaron mis enemigos, creé este pedestal y me subí en él. Tú verás qué haces con las pruebas, con las piedras que te lanzan tus enemigos. O te pones debajo de las piedras, o te pones encima. Tú verás con la prueba si lo tomas como una para aprender, para conocer, para recapacitar, para arrepentirte, para decirle al Señor, fallé. Y si hiciste bien las cosas, entonces, ¿cuál es el problema? El enemigo siempre va a atacar. Con Cristo el enemigo va a atacar, ¿o no? Y sin Cristo, ya tiene el dominio. O sea, con Cristo nos ataca. Y sin Cristo estamos dominados. ¿Tú cuál quieres? Que me ataque. ¿Y cuál es el problema que me ataque? Si el Señor está conmigo. El problema de estos discípulos, entiéndalo, fue que estaban con el Señor y como carácter humano de Cristo, hermano, pues estaba dormido como humano, pero Cristo estaba ahí. Yo quiero decirte que siempre tiene el Señor el control. No necesitas verlo. No necesitas ver una manifestación, no sé, una epifanía, una cosa tremenda para saber que el Señor está allí. El Señor está ahí. Cuando tú estabas llorando, Él estaba ahí. Él enjugó tus lágrimas, sino que tus lágrimas eran tan gordotas que no te permitió ver que Él te estaba consolando. A veces tenemos una lucha interna donde nosotros le decimos a los problemas que son muy grandes. A veces nosotros alimentamos los problemas con esa tormenta interna diciéndole al problema, eres grande, problema, tú eres poderoso, problema, tú me vas a destruir. En vez de reconocer que no hay problema, no hay brujo, no hay maldición, no hay situación, no hay enfermedad, no hay nada que pueda ser más poderoso que Yeshua HaMashiach. Él sí es poderoso. A su nombre. Y nosotros tenemos es que voltearnos al problema y decirle, ¿sabe qué problema? De pronto el problema hoy para algunos tiene nombre y apellido. De pronto ese problema tiene un nombre científico, es una enfermedad. De pronto ese problema tiene unos ceros, es una deuda. De pronto ese problema tiene licor, alcohol, tiene lascivia, no sé cuál es el problema, pero tú tienes que comprender que el Señor te da la victoria. Tú tienes que tener fe. Tú solamente vas a ver la gloria de Dios hasta que te pruebe. Hasta que te pruebe. Y no es la prueba externa,
sino la interna, la que no te deja creer, la que no te deja caminar, la que no te deja ver milagros. Mira que estos hombres, hermano, uno lee hasta cierta parte y uno dice, no, pero están bien, el versículo 25, dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Uno diría, pero ahí está bien, o sea, ellos no se voltearon a pedirle a Neptuno, no, sino al Señor que estaba ahí en la barca, ¿cierto? Pues la cuestión es la sustancia, la manera. Nosotros a veces le pedimos al Señor con una angustia aterradora y sin fe. Ay, Señor, ayúdame, por favor, ayúdame. ¿Por qué pides tan angustiado? ¿Acaso Él no está ahí? ¿Acaso Él no puede hacerlo? Ellos buscaron al Señor con una angustia, con una tormenta interna de duda, de temor. ¡Ay, Señor, despierta! Sálvanos, que perecemos. Sálvanos, que nos estamos ahogando. Y no se estaban ahogando, no se estaban muriendo. Su tormenta interna les decía que no se iban a salvar, y ellos, que algunos de ellos eran pescadores, sabían que esa tormenta era grave. Pero ¿por qué no estaban tranquilos si Jesús estaba ahí? ¿Sabe cuál debió haber sido la actitud de ellos? Venga, más bien nos arrunchamos ahí al lado del Señor a sus pies, que aquí está Él. ¿Cuántos dicen amén? Yo me descargo de Él, aquí está Él. ¿Por qué nos va a asustar? Venga, Señor, venga, nos abraza. Eso sería la actitud. No, despiértate. Así a veces oramos, Señor, levántate como poderoso gigante, Señor, y lucha mi batalla. Oh, Señor, estoy destruido, alicaído. Y se levanta. Uy, ojalá el Señor haga algo todavía. O sea, llora, clama y se levanta. ¿Será que sí? Entonces el Señor es cuando te responde, ¿por qué temes? Ve al versículo 26. ¿Por qué temes? ¿Por qué temen hombres de poca fe? La tormenta interna no te deja creer en el Señor como debe ser. Y aquí de pronto el Señor le está hablando a muchos que tienen una tormenta interna. Por eso no se ha casado. Y una tormenta interna que por eso no le está sirviendo al Señor todavía. No se ha bautizado. Por esa tormenta interna, alguno nunca se inscribió en esa universidad. Por esa tormenta interna, nunca pusiste ese negocio que tú sabes que te hubiera hecho prosperar y que otro sí lo puso y ese sí tiene la provisión. Por esa tormenta interna, de pronto no tomaste la decisión de corregir tus hijos a tiempo. Por esa tormenta interna no salvaste tu matrimonio. Que golpee contra la casa si quiere, pero mi casa no se cae porque estoy fundamentado en Cristo. La tormenta interna son temores y son miedos. Y aquí viene una diferenciación grande entre el temor y el miedo. El temor es esa inseguridad, esa incertidumbre que se tiene a algo que tú vas a hacer y que no conoces. Eso es temor. Y todos sufrimos de temor. Hay cosas que tú tienes que sobrepasar el temor. Hay un temor positivo, el cual nunca debes probar algo, se debe mantener ese temor ahí. El temor de ser infiel a tu pareja, a tu esposa. Ese temor jamás se tiene que ir. Hay un temor que nunca debe irse, ese temor de agradar a Dios, ese temor de obedecerle, ese temor de hacer lo bueno, de hacer lo justo. Ese temor jamás se tiene que ir. Pero de tu vida se tiene que ir ese temor que no te permite explorar qué se siente obedecer a Dios. El temor de crecer. El temor de enfrentar los gigantes que se tienen que caer de tu vida. Tú no sabes. Ese es el temor. Tú no sabes cómo es hasta que lo enfrentes. Y lo otro es el miedo. El miedo es volver a vivir
El miedo es repetir una experiencia negativa en tu vida porque ya la viviste alguna vez. Tú te quemaste alguna vez metiendo la mano en un horno y ahora pues te da miedo. Los que han tenido accidentes de tránsito quedan a veces con ese miedo y de volver a subirse a una moto, a un carro o a cierto lugar, porque ya lo viviste. Pero todo eso es tormenta interna. Si hoy sufres de miedo porque ya tuviste la experiencia, conociste cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Y si es temor, tú sabes si es de Dios o no es de Dios lo que debes comenzar a hacer. Estos hombres estaban muertos ¿de qué? De miedo. Con Cristo ahí. Con Cristo ahí. Yo quiero decirte por qué piensas que todo se acabó, por qué piensas que el Señor no se puede glorificar en esa enfermedad. ¿Por qué piensas que el Señor no te puede volver a usar? ¿Por qué? ¿Acaso no es bueno el Señor que nos levanta y nos restaura, nos sana? La tormenta interna no te permite avanzar. Tú tienes que creerle a Dios. ¿Sabes? Hay un hombre aquí también en Mateo 8, ahí donde estamos, que tiene una forma diferente de enfrentar las tormentas. Y es el centurión. Léalo conmigo en Mateo 8:5. Esto sucedió antes de lo de la barca, pero vamos a poner el comparativo. 8:5 dice: entrando Yeshua a Capernaum, o en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Yeshua le dijo: yo iré y le sanaré. Mira, hermano, lo que es diferente de enfrentar las tormentas. Aquí vemos un centurión. Centurión es un soldado romano. Tiene a cargo sus soldados, siendo soldados allí. El hombre es de respeto. Y tiene un criado. Pero fíjate que acá hay algo del centurión hacia ese criado, a ese esclavo que tiene. Ese criado es un esclavo. Él lo quiere. Él ama a su criado. Y el criado se le ha enfermado. Pero el centurión es romano. Dentro de la ley romana, el romano, como el centurión, cuando se enfermaba un esclavo, tenía la potestad de matarlo. Porque dejaba de producir, porque dejaba de poder servirle como debía. Él podía haberlo matado, porque tenía toda la autoridad para hacerlo, pero había amor hacia él. ¿Y sabes qué hizo este centurión? Y es lo que vamos a ver. Que en medio de esa prueba, porque vemos que quería el centurión al criado, él no se puso a decir: ¿ahora qué hago? ¿Lo mato? ¿No lo mato? ¿Cómo lo mato? No, él dijo: hay alguien del que están hablando. Existe alguien que yo he escuchado que sana a los enfermos, que resucita a los muertos, que limpia la lepra, que le da vista a los ciegos. Hay alguien. Y me han dicho que se llama Yeshua HaMashiach. Yo voy a ir a buscarlo. Y en esa necesidad, en ese dolor, él se fue a buscar al que podía hacerlo. Él enfrentó la situación. Ahora entienda algo, en el concepto del centurión, por la costumbre judía, no por la ley de Dios, sino por costumbre de hombres, los judíos decían que no se podían tratar con los gentiles. Y los romanos lo sabían. Centurión sabía que los judíos odiaban a los romanos. Pero él se fue a buscar a Jesús. Yo le pregunto, ¿qué había en el centurión? ¿Fe? ¿Conocía a Jesús? ¿Estaba en su barca? ¿Lo has visto predicar? Apenas había escuchado él. Y en centurión
Se activó una fe. ¿Sabes que la tormenta interna en Centurión no la hubo? Él sabía que solamente había uno que podía sanar a su siervo, a su criado, y era Jesucristo. Oiga, y mire usted la manera en que llega Yeshua. Mire, esto es maravilloso. Se acerca, léalo en el 6, y diciendo, Señor. O sea, llegó como si fuera un creyente total. ¿Usted lo está viendo? Mejor dicho, parece de la tribu de Judá. Es un israelita. Ni los fariseos se acercaron hacia él. Señor. Y le cuenta la historia. Mi criado está postrado en casa. ¿Sabe, Señor? Yo a ese criado lo amo. Lo tengo hace años. Y el hombre está paralítico. ¿Y gravemente qué? ¿Cómo estaban los discípulos en la barca? Centurión no está atormentado. Centurión sabe con quién está hablando. Yo te pregunto, ¿tú sabes quién es tu pastor realmente? ¿Tú sabes quién es tu Dios? Entonces, ¿por qué estás atormentado? Ay, pastor, es que usted no sabe. No, yo no sé, pero Dios sí. Usted no sabe qué es que no. Yo, hermano, no trate de preguntarme si yo sé su experiencia o no la sé. Lo que yo sí le puedo decir es que el Señor Jesucristo fue probado en todo y no pecó, y Él te conoce y Él te comprende. Esa es la maravilla de que Él sea nuestro Dios. Él sabe que es llorar. Él sabe que es que lo traicione. Él sabe que es tener sed. Él sabe que es tener hambre. Él sabe que es que lo golpeen. Él sabe que es que le levanten calumnias. Él sabe. O sea, cuando tú llegas a Cristo y tú le hablas a Cristo, Él sabe lo que tú estás sintiendo, cómo se siente. Pero Él quiere de ti que no estés atormentado internamente, sino que le creas, que tengas una fe viva realmente en Él. Y llega este hombre, mira, le dice, Señor, está atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Wow. ¿Tú crees que esta respuesta es solamente para Centurión? La respuesta también es para ti. ¿Acaso el Señor no nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? ¿Acaso la invitación no está abierta? ¿Acaso Él no dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin? No temáis, manada pequeña. Yo ya vencí al mundo. Tú lo conoces, esas escrituras. ¿Por qué no las vives? Porque tienes unos vientos, unas olas allí dentro de ti que no te permiten que tu fe se avive. Respondió el centurión, mira esto es tremendo, esto se llama fe. Esto se llama fe. Respondió centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Por qué le respondió a eso? Porque él llegó ante él pensando que como era judío, lo iba a rechazar. A veces nosotros, hermano, pensamos que el Señor nos va a rechazar, y no, el Señor no te va a rechazar. El Señor está esperando que tú te acerques a Él. Entonces vamos como a explicarlo mejor el 8. Dice, respondió centurión, Señor, yo sé que ustedes los judíos no entran a la casa de un gentil, pero yo sé que aunque tú no pudieras entrar en mi techo, yo sé que aunque yo no te vea dentro de mi casa, aunque no te vea físicamente, aunque yo no te vea allí parado frente al centurión, aunque yo no te vea, sé que tu palabra, wow, ¿lo está entendiendo? Sé que tu palabra tendrá efecto. Hoy el Señor te está diciendo igual. Tú no tienes que verme, tú tienes que creer que mi palabra fue enviada y obrará por aquello a lo que la envié. Pero yo no sé si le ha pasado que usted ore y a veces no siente nada. Es que el Señor no le dijo que usted tenía que sentir. El Señor le dijo que usted tenía que creer. El Señor no dijo que usted lo vería. Él dijo que estaría.
Di la palabra, Señor. ¿Cuál es el milagro que usted está esperando? Y no lo ha visto todavía, porque usted ha dejado que su tormenta interna lo destruya. Usted se está muriendo, usted se está ahogando en su tormenta interna, y la externa realmente no le está haciendo daño. Es usted el que le está dando poder a las tinieblas. Es usted el que le está dando poder al enemigo. Es usted el que le está dando poder al problema, a la circunstancia. Es usted el que está enseñoreando al diablo por la falta de fe. Entonces, hermano, cuando uno se levanta contra el enemigo en el nombre de Yeshua, el enemigo tiene que huir. Pero si usted con su tormenta interna le dice, oh, qué grande eres, me voy a morir, ya me tienes destruido, sigue, entra y termina, no vas a ver la gloria de Dios. No la vas a ver. Tú no tienes que permitir que tu tormenta interna frene la gloria de Dios. No porque no tenga el poder para glorificarse a pesar de tu tormenta interna. Lo que pasa es que el Señor obra en la fe. Hermano, en cambio los de la barca, cuando el Señor detiene las olas, dice, ¿y quién es este? ¿Quién es este que tiene tanta autoridad? El centurión no sufrió de eso. El centurión, ¿sabe qué dijo? Este es. Él no dijo, ¿quién es este? Él dijo, Él es. Y eso marca una diferencia en tu lucha, en tu tormenta interna. Y el Señor dice en el versículo 10, al oírlo, resáltelo, hermano, en su Biblia, al oírlo, el Señor al oír al centurión se maravilló. ¿Sé qué? Ahora vamos un momentico al versículo 26. Al oír a sus discípulos, ¿se maravilló? Hombres de poca fe. Mira la diferencia. ¿Tú en cuál estás? ¿Tú maravillas, asombras al Señor con tu fe? ¿O el Señor te vive diciendo por qué te falta fe? ¿Cuál eres tú? Ay, otra vez otro problema, Señor. Sí, cada día trae su propio afán. Versículo 10, sigamos. Al oírlo, Yeshua se maravilló y dijo a los que le seguían, vea esto es maravilloso. De ciertos digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿En sus discípulos la halló? Pero un centurión sí. Y de pronto tú estás aquí hoy porque llegaste con poca fe. Pero yo te quiero decir de parte del Señor, tú tienes que salir como centurión. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado. Uy, esta es tremenda. He hallado. Uy, esta es tremenda. No dice he hallado fe, sino tanta fe, tanta fe. Así digo, santa fe. Tanta fe. Tanta. Que había en centurión una fe que desbordaba. Y tú tienes que, hermano, tener esa fe, salir de tu batalla interna, esa tormenta interna, y que Dios diga, no había visto tanta fe ni se ve. No había visto tanta fe en esa familia. Pero a veces nosotros somos los únicos cristianos de la familia. Y llega el problema. Cualquier parecido con la vida real, pura coincidencia. Usted es el único cristiano de la familia. Y llegó el problema, la situación. Y usted con ellos, ¿qué hacemos?
¿qué hacemos? Y no falta el que dice, oiga, pero usted luego no es la cristiana, no la pasa en la iglesia. A veces nosotros no demostramos la fe que tenemos, o es que no la tenemos. El sí de Dios es bueno, el no de Dios es bueno. A mí la tormenta interna no me debe cegar en la voluntad perfecta de Dios. Sí, afuera, hermano, hay problemas. Tú vas a llegar a tu casa y va a haber alguna situación. Sí, algo va a pasar. Algo estás viviendo. Pero Cristo está en ti. Y mira lo que pasó allí. Versículo 11 y dice, y os vendrán, y os digo, os vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Acá dijo, mire, van a haber más gentiles que van a creer y van a tener fe como esta. Usted tiene que ser de esos. Versículo 25. Y vinieron sus discípulos. Le despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos porque perecemos. Había angustia, había temor, había miedo, había duda. Mira, el temblor de la semana que hubo. ¿Nos asustó? Sí. Yo no digo que no, tú no dejas de tener el derecho de asustarte. Tú nunca pierdes el derecho de llorar. Porque es que ahora hay gente que tiene una super fe, ¿no? A mí me impresiona la superfe, esa superfe yo le tengo miedo. Está llorando el hermano por algo, no llore. No, el Señor antes dice, llorad con los que lloran. Sí, Dios nos dio la capacidad de llorar. ¿Te asustaste en el temblor? Claro. Una cosa es asustarte y otra botarte por una ventana del 7º piso. Claro que nos asustamos y tenemos que hacer lo que digan los protocolos, que lo que sea, toca hacerlo. Pero a mí no me salva el protocolo, lo hago. Pero a mí me salva Dios. Porque aún con protocolo y todo, si el Señor determina que hasta ahí fue. ¿O no? Tenemos que estar guardados en Cristo, hermanos. Guardados en el Señor. No permita que esa tormenta destruya su vida. Versículo 26. Él les dijo, resáltelo porque el Señor le está hablando. ¿Por qué teméis? ¿Por qué? No seas de poca fe. Oiga, y la misericordia del Señor, ¿qué hizo? Se levantó. Oiga, tan fácil, ¿no? Mira lo fácil. No me diga que no es fácil. Se levantó, se paró sobre la barca. ¿Y qué hizo? Reprendió a los vientos del mar y se hizo una gran calma. ¿Fácil? ¿Fácil o no? Pero para él. ¿Por qué te preocupas por lo que le corresponde a él? Porque no te preocupas y te ocupas de lo que te corresponde a ti. De él es detener los vientos. De él es detener esas olas. Pero de ti es tener fe. ¿Y cómo aumento la fe, pastor? Ore. Lea la Biblia. Lea las Escrituras. Cuanto más usted conoce de Dios, más aumenta su fe. Aléjese de los hombres de poca fe. Incluso dentro de la iglesia. A veces en la iglesia hay gente de poca fe al lado de uno. Uno dice, ay, amén, yo creo en eso. El líder. Sí, pasa, hermano, pasa. Rodéate de gente de fe. De gente que le guste las cosas de Dios. No te unas en yugo desigual. Y reprende las obras de las tinieblas. En el nombre de Yeshua. En ese nombre hay poder.
hay victoria sobre esa tormenta interna que tienes.